Hacemos atenta invitación a subir al escenario a nuestro segundo grupo de panelistas del día, Karina Hernández Tolentino. Es nacida en Veracruz, hija de personas indígenas migrantes, y se autoadscribe como persona indígena. Participa en la organización de distintas festividades, como el carnaval y en la danza Xochipitzahua, de la comunidad nahua de la Col Fernando Amilpa en el municipio de General Escobedo, así como en la festividad de Xantolo, de la comunidad nahua de Chahuatlán, Yamatlán, Veracruz. Además de ser artesana emprendedora, tiene experiencia por el Instituto Estatal de las Mujeres en temas como prevención de la violencia feminicida, maltrato infantil y derechos humanos, derechos sexuales reproductivos y derechos de las víctimas y violación de sus derechos humanos. Marcelina Bautista Bautista se involucra en la lucha por los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Después de emigrar de Oaxaca a la Ciudad de México y vivir de primera mano la falta de derechos laborales que viven las personas que se dedican al trabajo del hogar. Después de años de esfuerzo y persistencia, en 2015 fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, primera agrupación que protege los derechos de este grupo de personas. Marcelina también es la creadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, AC, en el que promueve los derechos humanos y laborales. Julieta Martínez Martínez es mujer indígena Tenec, originaria de San Luis Potosí. Reside en Nuevo León desde hace 19 años. Es activa defensora de los derechos humanos de las personas indígenas que radican en esta entidad federativa, motivo por el cual fue galardonada con la máxima presea al mérito cívico edición 2019 que otorga el Estado de Nuevo León. Gabriela Muñoz Treviño, licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestra en Administración Pública y Política Pública por el TEC de Monterrey. Ha complementado su formación con estudios en reconstrucción del tejido social y programas ejecutivos en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Con más de 2 décadas de experiencia en el sector público y privado, se ha especializado en coordinación pública, planeación estratégica y generación de políticas públicas. Actualmente es subsecretaria de Diversidad e Inclusión Social en la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, liderando políticas de inclusión para grupos prioritarios, primera infancia y el Sistema Estatal de Cuidados. Cedo la palabra a nuestra moderadora, Karina Hernández Tolentino. Bienvenidas. Buenas tardes a todos y a todas. Tlaxcamatini, aunque igual la toqué. Muchas gracias a todos los que pudieron asistir. Bueno, va a ser 2 rondas de 2 preguntas una pregunta cada quien. Y voy a comenzar con Marcelina, con la pregunta sobre 30 de marzo. Quisiera que nos pudiera explicar qué y por qué conmemoramos el 30 de marzo en México y cómo fue que esta conmemoración surgió. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, sobre todo los sectores que están aquí, especialmente a la secretaria Marta, que pues ha tenido toda la disponibilidad de pues hacer visible este tema en Nuevo León. Creo que con este mandato de Marta logramos ya empezar por fin en Monterrey, después de muchos años que intentamos hacer trabajos aquí. Y bueno, también estamos celebrando, conmemorando este día, 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y pues qué bueno que cae un domingo. Quiero decirles que a nivel mundial, las trabajadoras del hogar, nuestro activismo lo hemos hecho los domingos, porque entre semana pues trabajamos, ¿no? Entonces, en 1988 realizamos un encuentro latinoamericano y del Caribe de trabajadoras del hogar, donde participamos 11 países, entre ellos México, para reflexionar sobre nuestra situación y nuestras leyes en cada país para reivindicar nuestros derechos. Nos dimos cuenta que en la mayoría de nuestros países el tema de los derechos en nuestras leyes han estado en un apartado especial. ¿Y por qué empezamos hablando de un apartado especial? Porque eso no garantizó los derechos para las trabajadoras del hogar. Nos dimos cuenta también que los abogados llegaron a la Ley General del Trabajo, pero no los artículos especiales.
Y entonces también dijimos, bueno, no importa que estemos en un apartado especial, lo difícil aquí es que no progresó o no pudo progresarse por muchos años estos apartados especiales. Entonces, CONLACTRAO, que es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, que fundamos en ese encuentro que hicimos en Bogotá, Colombia, decidimos también instituir el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y que sirviera justamente para eso. Y vaya que ha servido. Desde 1989 entonces llegamos a México y año con año hemos realizado actividades alusivos a este día, pero también a unir a muchas instancias, entre ellos las comisiones de derechos humanos, las universidades, instituciones, y pasó en México, por ejemplo, pasaron 19 años para poder pues cambiar la Ley Federal de Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar. Desde CONLACTRAO decidimos también, una disculpa que me tardé un poquito, 2 minutos más, entonces CONLACTRAO decidimos que tendríamos que ir más allá, porque en nuestros países llevábamos muchos años y nomás no se respetaba, no se hacía visible y no se cambiaba la ley en muchos países para beneficio de nosotras. Y decidimos ir a la OIT y nos fuimos a la Organización Internacional de Trabajo a poner este tema en la agenda de discusión de este organismo en el 2010 y 2011, donde logramos el convenio 189 y la recomendación 201. Regresamos a México y bueno, quiero decirles que la mayoría de los países de América Latina pues han ratificado este convenio, pero nos costó muchos años a las organizaciones. En México, por ejemplo, nos costó 9 años para hoy tener un convenio pues que es ley para las trabajadoras del hogar y los mínimos derechos humanos de las trabajadoras del hogar. Y entonces en México, pues este día ha sido tan importante y han pasado, o hoy hacemos 37 años, y por ello me da muchísimo gusto también que ya no estoy en la Ciudad de México promoviendo estos derechos, sino ya en Nuevo León, y sobre todo que desde esta institución podamos cumplir de verdad lo que venimos aquí a hablar, porque ya no es posible que todos los días hablemos que es un sector importante y que hace trabajo invaluable, pero también sigamos diciendo no se formaliza. Entonces, en México pues hemos hecho un trabajo tan importante que después de 9 años nos reconocen en la ley, después de más de 20 años tenemos seguridad social a partir de un día de trabajo y tenemos la norma internacional ratificado. Entonces, ¿qué falta? Faltan las personas empleadoras para que hagan formal este trabajo y hagan posible los derechos de las trabajadoras en sus hogares. Muchas gracias. Gracias. Sigo contigo, Julieta, con la siguiente pregunta. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las personas trabajadoras del hogar para desempeñar su trabajo en el estado de Nuevo León? Gracias. Buenas tardes. Dentro de los retos pues son diversas. Una de ellas es lo que ya comenta la compañera Marcelina, quien admiro muchísimo y todo el trabajo que ha hecho ha sido impresionante. No podemos exigir algo que no esté dentro de nuestras leyes. Entonces, hoy por hoy podemos exigir nuestros derechos gracias a esa lucha incansable, a ella y a todo su equipo que durante tanto tiempo han estado buscando justo estas mejoras en las condiciones laborales. No obstante, como bien lo comenta y como también escuchamos los datos que ahorita nos estaban compartiendo, falta mucho todavía para poder hacer realidad el buen trato, la dignificación y el goce de nuestros derechos.
Habemos muchas trabajadoras del hogar, extrabajadoras. Afortunadamente nos acompañan el día de hoy aquí algunas. No es la mayoría, por supuesto. Habrán algunas 5, algunas 6. Empleadoras y empleadores también. Sería muy oportuno empezar a ampliar esta convocatoria porque justo el foco debe dirigirse a estos ambos sectores, a conocer nuestros derechos, a sensibilizar sobre lo que está ocurriendo. La realidad es dura. La vivencia que se establece en esta relación de informalidad dentro de estos espacios privados, espacios excluidos, espacios ajenos a la mirada institucional de organizaciones, de activistas, de defensores de los derechos, permite que se dé esa relación violenta, esa relación esclavizada, esa relación de desvalorización hacia las personas que nos dedicamos en algún momento y que muchas de ellas todavía se dedican al trabajo del hogar. Es importante hacer esa reflexión hasta dónde llega este alcance de maltrato y que habrá personas empleadoras y empleadores que promueven justo el buen trato, la inclusión, el respeto, pero hay más personas que tienen todavía esta idea colonialista de ver a la otra persona que se dedica a este trabajo como una persona inferior. Lo viví, lo han vivido varias personas y es denigrante el trato que se vive puertas adentro, donde nadie más te ve. La réplica de este trato, de este maltrato, de esta esclavización es muy fuerte. Entonces se tiene que decir, se tiene que nombrar y se tiene que reconocer. Los 3,000 y tantos debería darnos vergüenza frente a los 100 y tantos mil, que creo que son más, es un número más alto. En 2014 se hablaba de 90,000 personas trabajadoras del hogar solo en San Pedro. Entonces, las cifras ahí tendríamos que revisar y replantearnos y cuestionarnos qué nos ha faltado hacer como organización, pero más como institución también garante de los derechos de las personas como derechos humanos. Ya no se diga esta interseccionalidad de los derechos de las trabajadoras del hogar y más aún el énfasis de los derechos de las mujeres indígenas, porque también el hecho de que haya más personas indígenas, mujeres indígenas trabajando en este sector, también nos da ahí una pauta para reflexionar esa mirada que tenemos hacia las otras personas. Entonces, hay muchos retos. Ya tenemos uno logrado gracias a las organizaciones e instancias que se sumaron, pero nos falta aún más. Y que este foro no sea cada 30 de marzo y que no solo sea un foro, que ampliemos esta visión de atender de manera integral a las mujeres que están puertas adentro, tratando de apoyar a otra mujer, porque también en el tiempo de relación laboral casi siempre establecemos esa comunicación con las mujeres, porque los hombres también ese es otro tema que hay que analizar y reflexionar. Es importante que reflexionemos en esa cuestión, en ese tipo de relación que estamos estableciendo y nos cuestionemos cómo estamos mirando a la otra persona que nos está apoyando para poder salir adelante, que nos está apoyando a ese crecimiento y dónde queda el crecimiento de esa persona. Es una cuestión más amplia, es una cuestión más compleja. Gracias. Gracias. Gabriela Muñoz, desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, ¿cómo se busca garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar? Muchas gracias, Karina. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un placer compartir este panel con todas ustedes. Nosotros, te voy a platicar un poquito desde el gobierno del estado, pero básicamente todos los puntos han sido señalados de alguna u otra manera, incluso desde la presentación de la secretaria. Nosotros desde el gobierno del estado y principalmente desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión buscamos garantizar los derechos de todas las personas y sabemos que hay una deuda pendiente con las trabajadoras del hogar, en especial con un tema
de derecho laboral. Si bien no es el único, es un tema muy importante que traemos a la mesa ahorita y que justo gracias a estos espacios de diálogo y de escucha, pues hay que seguir promoviendo para que logremos la integración de las personas trabajadoras del hogar en estos ámbitos. El trabajo lo hacemos principalmente en 5 esferas o 5 áreas, como queramos verlas. La primera, el escuchar. Y nosotros no partimos desde el escritorio, hacemos nuestro trabajo desde el territorio. El trabajo ha sido pues un esfuerzo colectivo de todo el gobierno del estado de cómo empezar a generar estas agendas desde la población, desde la necesidad y cómo llevarlas en tanto a una política pública y a una garantía de derechos, ¿no? Pero no podemos partir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba y empezar entonces a generar estas necesidades y que se empiecen a ver permeadas en la política pública, en la acción, en el día a día, en lo que nos sucede, ¿no? Esto nos ha llevado a visibilizar estas necesidades, a ponerle nombre y apellido, porque no están y parece que esto no existe, pero todos los días estamos de manera cotidiana atendiendo, necesitando, interactuando con las necesidades de los trabajos y de las necesidades del trabajo del hogar y lo que sucede adentro de un ámbito que parece privado, pero que en realidad es público y que nos compete a todos y a todos. La tercera es un tema de una coordinación. Y ya lo hemos dicho, en este espacio pequeño pero muy significativo estamos gobierno federal, estamos el gobierno estatal, está el municipio, están las organizaciones de la sociedad civil y está la ciudadanía. Aquí nosotros como gobierno del estado venimos a sumarnos a una agenda que está pendiente y justo por eso nosotros en esta parte de la escucha y la visibilización y en la coordinación tratamos de poner sobre la agenda y poner sobre la mesa las necesidades y los temas pendientes. Un grupo históricamente discriminado ha sido las trabajadoras del hogar y para nosotros son grupos prioritarios de inclusión. Por eso estamos aquí y por eso hacemos estos espacios y estos foros. El otro cuarto ámbito, también lo comentaba la secretaria, pues es el tema de la nueva ruta, es integrar a las trabajadoras del hogar a este sistema de protección social que ya tenemos en Nuevo León y que garantiza 5 derechos fundamentales y que no pueden ser solamente para ciertas personas, sino que tienen que ser para todas las personas. Así que hemos hecho un esfuerzo muy focalizado y un esfuerzo muy dedicado, muy detallado para ver las necesidades y que estas personas, estas trabajadoras del hogar, logren integrarse a este sistema. La verdad es que el trabajo que ha hecho la nueva ruta aquí ha sido un trabajo espectacular y como bien lo nombraron en varias ocasiones, el tiempo es ahora. Y esa es la campaña y eso es lo que ha hecho la nueva ruta. El tiempo es ahora, vamos a sumar los esfuerzos y llevemos a las trabajadoras del hogar y a esta población a un sistema de protección social que tenemos pendiente. Y último, me gustaría decir que es un quinto ámbito, que es el repensar el trabajo de la trabajadora del hogar en un ámbito de cuidados. Y esto no puedo dejarlo fuera, indiscutiblemente para nosotros nos obliga a pensar en 3 derechos fundamentales. Y pareciera ser que nada más los derechos fundamentales son fuera de las personas trabajadoras del hogar, del autocuidado, el cuidar y el ser cuidado. Y justamente aquí es donde quiero poner el punto en la I, porque los trabajos del cuidado tienen que estar pensados también desde las trabajadoras. Ellas son quienes cuidan nuestros hogares, ellos son quienes alimentan nuestros hogares, ellas son, muchos de los casos, pues la figura, digamos, de cuidado y de armonización en nuestros hogares. Entonces tenemos que pensar también con un enfoque, yo les invitaría a reflexionar cómo podemos repensar el trabajo del cuidado como un trabajo también que requiere que volteemos a ver a la persona que nos cuida, ¿sí? Y aquí esta pues básicamente sería las 5 maneras en que nosotros hemos tratado de contribuir. Estamos conscientes también, y como ya lo comentó Julieta, que hay un tramo todavía por trabajo, pero justo en ese camino y en esa ruta, y con el apoyo de Marcelina, de las organizaciones de la sociedad civil y de las universidades y demás, estamos tratando de construir los derechos de las personas trabajadoras del hogar y a su vez garantizarlos. Muchas gracias. Gracias. Continúo contigo, Marcelina, con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales avances en la lucha del reconocimiento y dignificación del trabajo en el hogar en México? Bueno, ya lo decía hace un momento que creo que ya están esos derechos, la Ley Federal del Trabajo en materia
de personas trabajadoras del hogar, específicamente el capítulo 13 de la ley, la ratificación del convenio 189, que también la OIT precisamente crea este convenio con una recomendación. ¿Y por qué este convenio trae una recomendación? Porque los países no han tenido la atención a las trabajadoras del hogar, por lo tanto que le falta formas de crear estrategias y por eso ha incluido la recomendación. Entonces, les recomiendo que usen la recomendación para crear políticas de implementación a estos derechos de las personas trabajadoras del hogar. La ley del Seguro Social, que entró en vigor el 16 de mayo del 2023, ya garantiza y es obligación que las trabajadoras a partir de un día, y no digan, no, es que no le voy a dar derecho porque solamente un día, viene 2 días. A partir de un día tienen obligación de cumplir ese derecho a la trabajadora. Entonces, creo que la mesa está puesta. Ninguna institución debe trabajar sin nosotras, porque tienen que tomar en cuenta nuestras necesidades. Tan es así que hemos avanzado poquito, porque cada quien va por lo que cree que necesitamos. A pesar de que tenemos los mismos derechos, este trabajo tiene algunas cuestiones de especificidad. Es decir, en una fábrica las personas trabajadoras no limpian un baño, no cuidan, y entonces hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta para crear acciones de implementación para estos derechos. Y entonces, pues estamos ahí, CASE, que somos la organización que nos hemos especializado a nivel internacional para esto, y pues también tenemos que profesionalizar el trabajo de las personas trabajadoras del hogar también, para que cobren lo que vale su trabajo. Estamos hablando que hay 2 salarios mínimos profesionales que a propósito de crear ese salario mínimo profesional para las personas trabajadoras del hogar, la CONASAMI pudo usar nuestro tabulador de salarios para crear ese salario. Entonces, para los estados del norte, el salario mínimo base, y no puede ser menos, es de 419 pesos. Entonces, ninguna trabajadora puede ganar menos de 400 pesos. A partir de ahí, nosotras también contamos con un tabulador en el cual está basado en los salarios que pagan las personas empleadoras. No lo hemos inventado, hemos utilizado la mayoría de las trabajadoras que trabajan con nosotras, han dicho el salario que ganan, y entonces ustedes van a encontrar en nuestras páginas el tabulador de salarios que lo especificamos en 10 categorías. Entonces tenemos pero el salario de la CONASAMI es la base, no puede ser menos, ¿no? Y el resto del país son de 303 pesos y un poquito más. Entonces, creo que tenemos que basarnos en lo que establece la ley para poder también, pues no dejar que las trabajadoras del hogar realizan más actividades y tengan tan bajos salarios, ¿no? Entonces, creo que para nosotras es muy importante, y de verdad los intentos que hemos hecho en muchos estados, porque también estamos en otros estados, pero si no se suman las institucionales, vamos a pasar igual, vamos a cumplir 25 años y me parece que nosotras avanzamos, pero las instituciones de verdad no están avanzando. Entonces, al no avanzar desde las institucionales, no vamos a poder equiparar estos derechos que tantos años nos ha costado y tanto decimos y queremos, pues todos, ¿no? Entonces, les recomiendo y les pido de verdad que Monterrey sea el estado que ponga en ejemplo para los otros estados, que de verdad se hable de que este estado está empezando a reconocer y a cumplir los derechos de las trabajadoras del hogar, siendo uno de ellos el de cuidados. Muchas gracias.
Gracias. Julieta, ¿cuál es el trabajo que hace Redmin AC para contrarrestar los retos que enfrentan las personas trabajadoras del hogar en Nuevo León? Muy bien, pues desde la organización y otras organizaciones, como ya han mencionado anteriormente aquí, se ha tratado de promover los derechos de las trabajadoras del hogar, de capacitar también, de capacitarnos en primera instancia y mucho las capacitaciones de los que da el CASEC, capacitaciones que nos brinda otras organizaciones a nivel nacional como Simone de Beauvoir, el apoyo de Fondos Semillas, la Secretaría de Trabajo en la administración también pasada, que tuvimos mucha vinculación para poder brindar esos talleres, esas capacitaciones a trabajadoras del hogar. Es algo que tenemos como una línea de las líneas temáticas de seguir como actualizándonos justo en esta información para poder acompañar a las trabajadoras del hogar. Hemos visto retos definitivamente justo en esta vinculación con instituciones a nivel estatal y justo lo marco aquí para que sea también uno de los compromisos que podamos establecer para poder ampliar esta meta, ampliar el impacto y sobre todo que el próximo año, si no es que durante vayan pasando los meses, podamos ir reportando un aumento en las afiliaciones al Seguro Social. Creo que es muy importante no solo escuchar esta información, sino cuestionarnos también qué hemos hecho desde nuestras organizaciones o instituciones de gobierno para poder promover e impulsar y qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que pensar en programas con mayor alcance, más integrales y más dirigidas, más focalizadas a los actores para poder obtener resultados. Creo que en esa cuestión tenemos que repensar, tenemos que reflexionar si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que ahorita también, como ya mencionaban, en esta parte del compromiso, en esta parte de poder visualizar las necesidades de las trabajadoras del hogar, de no hacerlo de manera independiente, sino de hacerlo en equipo. Reconozco que se está empezando a ver un movimiento, reconozco que se está viendo un interés en el tema y que aplaudo, pero también invito a que veamos más allá para poder ampliar justo y responder a las necesidades de las trabajadoras del hogar. Tenemos casos de mujeres que han tenido que dejar su trabajo porque salieron embarazadas o vivieron su proceso de maternidad y ya no tuvieron ese apoyo por parte de sus empleadores. Entonces, ¿dónde quedan también todas estas interseccionalidades de las mujeres que viven su maternidad dentro de estos espacios? Igualmente, comparto, yo corrí la suerte de tener a una empleadora sensible, a una empleadora inclusiva también y que apostó por mi desarrollo. De otra manera, yo no estuviera de este lado. Viví la mirada desde adentro, desde el trabajo del hogar y ahora lo estoy viendo desde hoy esta otra parte y justo por esa experiencia que inicio mi vida en el activismo, inicio en la organización Cihuacali, ahora en Redmin AC, Red de Mujeres Indígenas Migrantes en Nuevo León, en donde tengo esta labor de promover los derechos de las trabajadoras del hogar, esta labor en conjunto con otras mujeres indígenas, migrantes, que tenemos como esta deuda también con otras compañeras. Si hemos hecho mucho desde nuestra trinchera, de manera independiente, sin recurso, cuestiona el hecho de las personas que tienen un poder, que tienen un cargo y que tienen aparte este compromiso, esta obligación de poder promover los derechos, pero no solo promover, garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Hemos tenido esa resistencia y esa barrera con las y los empleadores. No podemos entrar. Entonces, eso también nos dice mucho. El vínculo con las instituciones también nos dice mucho, esa resistencia de reconocer nuestros derechos, en primer lugar como seres humanos y en segundo como trabajadores del hogar.
Entonces, llevémonos eso de tarea, del compromiso que podamos establecer, de esa reflexión de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho y lo que podemos llegar a hacer. Gracias. Gracias, Gabriela Muñoz. Terminamos la ronda de preguntas contigo con cómo impactan los prejuicios y los estereotipos en la búsqueda de la dignificación del trabajo en el hogar. Muchas gracias, Karina. Bueno, pues en definitiva, los prejuicios y los estereotipos tienen dos consecuencias. La primera, desvalorizan el trabajo, y la segunda, pues van a continuar perpetuando las desigualdades. Y algunos de los elementos que ya comentaron también aquí en este foro, me gustaría ver o tratar de reagruparlos, pero tenemos estereotipos y prejuicios desde el hogar y tenemos estereotipos y prejuicios como sector económico, me parece. El primero, como desde el hogar, desde la sociedad, desde el uno a uno, ¿no? Es la persona que está ayudándome, es la muchacha, es la sirvienta, es esta imagen de la persona que está a disposición de las personas que están ahí en tiempo y forma, como ellos lo consideren o ellas lo consideren, sin aclarar ninguno de estos momentos, y perdón por ser tan disruptiva en esto, en ningún contrato laboral ni en ninguna especificación, simplemente se asume. Y creo que esto también perpetúa las acciones y las maneras en que las desigualdades se van dando. También, obviamente, como desde este espacio en donde una persona trabajadora del hogar no puede profesionalizarse, como ya lo comentó Marcelina, y también por un tema de género, porque son mujeres y generalmente estamos asociando constantemente que el tema del trabajo del hogar viene de las mujeres. Y entonces creo que ahí suceden varias cosas y se cruzan de manera pues cotidiana e inmediata. Y eso van generando y van perpetuando las desigualdades. La segunda lo hablo desde el tema de un sector económico, porque pareciera ser que el espacio del hogar no es un sector económico, y sí lo es. Es un centro de trabajo, justo como lo comentó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y tenemos que verlo de esa manera. Y entonces cuando entramos a un trabajo, al menos en lo que ha tocado y en lo que respecta, también pues procuramos establecer los horarios, procuramos establecer las reglas del juego, las responsabilidades, nuestras obligaciones. Y obviamente, no quiero decirlo, pero porque está súper obvio, pues es un trabajo. Y hay veces que vemos que el espacio laboral de las trabajadoras del hogar no se ve o no se reconoce como tal. Y ahí empieza como este espacio, pues es un sector económico, y es el sector económico más importante. Y no lo hemos puesto sobre la mesa y continuamente seguimos desvalorizándolo. Y entonces en esto empieza a darse un ciclo que no, ni es virtuoso ni ayuda a nadie. Y entonces impide la movilidad social y empezamos a poner las barreras, y esto de una u otra manera termina en un perder-perder. Por eso la campaña de ahora de tenemos un tiempo ahora, es momento ahorita, y siempre es momento y nunca es nada más por el 30 de marzo, tiene que ser una campaña continua. Este es un espacio, es un centro de trabajo en nuestros hogares y tenemos que verlo como tal. Y en la medida que vayamos reconociendo y también cortando esos estereotipos de es muy complicado, no sé cómo, no sé a dónde acudir, no sé a dónde hablar, esto no le resulta nada bueno para la persona que me ayuda, también estamos contribuyendo nosotros como personas empleadoras o como instituciones a perpetuar estas desigualdades. ¿Qué tenemos que hacer? Poner sobre la mesa la información y que sea clara, que sea oportuna, y que en la medida de lo posible, tanto las organizaciones como ya lo han venido haciendo, nosotros como gobierno del Estado, pero también nosotros y cada uno de ustedes en sus familias, ser esta persona responsable. Y la responsabilidad recae en cada uno de nosotros de saber la información, buscarla, y en el mejor de los casos tenemos acompañantes y tenemos organizaciones y gobiernos que nos ayudan a dar con la información de manera oportuna o de manera clara, pero la voluntad tiene que estar desde la persona empleadora y desde la persona trabajadora del hogar para simplemente levantar la mano y asegurarse que lo que está solicitando es un derecho. Y la persona empleadora no para ponerse, digamos, en el otro lado de me está pidiendo algo extra, para nada, es una responsabilidad y eso ya está establecido en la ley. Entonces esa parte de la discusión ya no viene
aquí en la mesa, ya está aclarada, ya está institucionalizada. Entonces, creo que la parte de los prejuicios y los estereotipos tienen que ir abonando en esos dos ámbitos, en el ámbito social y en el ámbito también del sector económico como tal. Y en la manera en que también vayamos dándole el nombre y el apellido y hablemos de las cosas como son, creo que esa es una de las barreras más importantes. Podemos ir encontrando nuevas formas o nuevas soluciones y, como decía Marcelina, estas recomendaciones sobre cómo hacer política pública de manera distinta. No es lo mismo el trabajo del hogar en los estados del norte que el trabajo del hogar en estados como del sur o del centro, y tenemos que reconocer esas diferencias también. Muchísimas gracias. Gracias a todas por sus respuestas. Yo me tomo unos minutos para decir algunas palabras y algunos puntos que anoté. Entonces, Towanti que ni tisiwame ni timasahualtini, axkanati tlatlani, axkanati tlatlani mia cosas santi tlatlani to derechos. Nosotros como mujeres indígenas lo único que pedimos son nuestros derechos, y unas cosas y unos puntos que noté que yo creo que son muy importantes, que no solo es la sensibilización de las trabajadoras o empleadas del hogar, sino también sensibilizar a los empleadores, que es lo más importante, ¿verdad? Y como lo comentaban aquí, que estos foros no solo se hagan porque es el 30 de marzo y se conmemora este día, que se busquen más espacios y más lugares para, como yo como mujer indígena y con familiares que son trabajadoras del hogar, me es muy, muy importante, y me gustan estos foros porque no solo es que ellos aprendan a sensibilizarse, sino que ellos también, con lo que ellos aprenden de estos foros, también ir a sensibilizar a sus empleadores. Muchas gracias a las panelistas que nos acompañaron. Agradecemos a nuestras panelistas con un fuerte aplauso e invitamos nuevamente a la secretaria Marta Herrera González a hacer entrega de los reconocimientos a nuestras destacadas panelistas del panel Derechos de las Personas Trabajadoras del Hogar. Un fuerte aplauso, por favor.